¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Bienvenidos al programa de O de Salud. El día de hoy hablaremos sobre las enfermedades respiratorias. ¿Qué tanto sabes sobre estas patologías? Acompáñenos a resolver las dudas más frecuentes sobre este tema interesante. ¿Sabe cómo prevenir las enfermedades del aparato respiratorio? ¿Qué procedimientos se deben realizar para detectar a tiempo estas patologías? Recuerde que la responsabilidad no solo es del profesional, sino de toda la sociedad. Inculcar estilos de vida saludable e evitar factores de riesgo modificables, por ejemplo, el tabaco. El día de hoy tenemos de invitada a la doctora Nancy Álvarez, especialista del Policlínico Cruz del Norte, especialista en neumología, que nos va a hablar sobre estas enfermedades, que según el INI es la tercera causa de muerte en el Perú. Doctora Nancy, bienvenida al programa, buenas tardes. Los expertos dicen que el resfrío común o la gripe no se deben al frío. ¿Por qué entonces estas patologías son más frecuentes en el invierno? Buenas tardes, doctor. Efectivamente, estas patologías no se deben al frío. Como bien sabemos, nuestro sistema respiratorio está compuesto por los hilos respiratorios y por secreciones como el moco o el mucus. Se debilitan por el cambio de temperatura y quienes se aprovechan de este cambio son los microorganismos, en este caso los virus, que son los que en su mayor porcentaje habitan o invaden los hilos respiratorios, ¿no? Los debilitan y producen lo que se llama el estornudo, la congestión, como respuesta a esta inflamación que se produce a nivel de la vía respiratoria. O sea, en el invierno se pone más débil el cilio respiratorio. Claro, o sea que en el invierno, por el cambio brusco de temperatura o las temperaturas muy bajas, es que nuestro organismo necesita más temperatura y se debilitan los cilios y ahí es donde se produce la infección. La gripe provoca mucha morbilidad en las personas, sobre todo adultos mayores. Algunas personas dudan de colocarse o no la vacuna. También si es que nos protege sobre esta, vamos a decir, resfrío común, leve. Y si es que las personas deberían o no ponerse la vacuna a pesar de no estar en la población de riesgo. Doctor, hay grupos etarios de mayor riesgo, en este caso los niños, las personas embarazadas, las madres gestantes y los adultos mayores, ¿no? Mayores de 60, 65 años son la población que más riesgo tiene de contraer enfermedades, ¿no? En este caso las neumonías o los síndromes de obstrucción bronquial en los niños. Ahora que está muy de moda la enfermedad de la influenza o la infección por el H1N1, sí hay vacunas que se pueden colocar, ¿no? Sobre todo en estos tres grupos etarios, que es para la influenza y también para la neumonía. O sea, tenemos los grupos de riesgo, ¿no? Los niños, los pequeñitos, las embarazadas y los adultos mayores. Ahora, ¿es efectivo en el resto de población? Las personas que no tienen comorbilidades o factores de riesgo, como por ejemplo, que son totalmente sanas y que no presentan cuadros de hipertensión, diabetes, no son personas que están en riesgo y no pueden ponerse la vacuna. O sea, no deberían ponerse en este tipo de pacientes. Pero si son pacientes que, por ejemplo, tienen comorbilidades, son hipertensos, diabéticos, obesos, sí son una población en riesgo que debería de colocarse la vacuna, ¿no? Muy bien. La congestión nasal propia del resfrío común o la gripe es muy molesta en las personas, sobre todo las que tratan de dormir. ¿Hay algún método casero quizás para evitar esta congestión sin utilizar los medicamentos? Sí, doctor, como estas enfermedades, ¿no?, o patologías son ocasionadas por los virus y las enfermedades virales generalmente se curan solas, lo ideal solamente es hidratarse, tomar bastantes líquidos tibios o a temperatura ambiente, aunque en el mercado existe una diversidad de medicamentos, desde el cloruro de sodio que se usa en los niños para colocar gotitas en la nariz y así provocarle el estornudo y que se libere la vía respiratoria, hasta medicamentos vía oral que, si es cierto, no se ha visto una evidencia sobre el efecto de estos medicamentos. Muchas de las personas usamos este tipo de medicamentos. O sea, sí es efectivo en las gotitas nasales, ¿no? Sobre todo los niñitos, los bebitos que están resfriaditos y no
darle, por ejemplo, otros medicamentos. O sea, sabemos que el resfrío común tiene un periodo y que va a pasar solito. Doctora, el apnea del sueño es un trastorno que frecuentemente pasa desapercibido entre los afectados y suelen ser las personas que viven con ellos, sobre todo especialmente las que duermen en la misma habitación, las que advierten este problema a causa de los ronquidos. ¿Todas las personas que roncan mucho a diario pueden tener algún grado de apnea o se puede roncar habitualmente sin que exista una patología asociada? Bien, doctor, sobre el apnea del sueño, que es una de las patologías que últimamente está de moda, diríamos así, es una patología que, si bien es cierto el paciente no lo siente, la persona que está a su costado cuando duerme, que generalmente es la esposa, la que se da cuenta de esta patología, porque es una patología frecuente en varones y que tiene como factores de riesgo la obesidad, la hipertensión, enfermedades cardíacas. En pacientes que fuman, cuando estos pacientes duermen, tienden a dejar de respirar durante las ondas más profundas del sueño, o las etapas más profundas del sueño dejan de respirar. Es por eso es que se llama apnea del sueño. El paciente no se da cuenta y la persona que está a su costado durmiendo con ella, porque llega el periodo en que el paciente ronca tan fuerte que luego deja de respirar. ¿Y qué le puede ocasionar? La muerte súbita, ¿no? Entonces, este tipo de patología, como es muy compleja, se trata en conjunto con una nutricionista, con el médico internista, de repente con el odontólogo, porque la lengua, mientras uno duerme, se tira para atrás. Que la lengua cae. Cae y le ocasiona este tipo de problemas. Al día siguiente, el paciente, cuando despierta, siente que no ha dormido bien, despierta malhumorado, o cuando conduce se duerme mientras conduce, tiene tendencia al sueño, está parado leyendo el periódico o una revista y se duerme, ¿no? Y presenta también cuadros de cefalea, por la cual el paciente acude a la consulta. Uno de los tratamientos para este tipo de patología es la polisomnografía, que consiste en que al paciente hay que hacerlo dormir durante una noche, colocarle electrodos y un dispositivo que es el CPAP, que se coloca en la nariz, que es un tipo de ventilación mecánica no invasiva que se le coloca al paciente para ayudarle a respirar y que no sean tan profundos estos episodios de ronquido o de apnea que tiene cuando duerme, ¿no? O sea, el CPAP sería el tratamiento ideal en estos pacientes. Así es. Recordar que también esta patología hay que tratarlo de manera integral, ¿no? Como usted explicó, con una nutricionista, con la psicología, también el tema de odontología, sobre todo la caída de la lengua. Y estos pacientes no vienen, como menciona, no vienen por sí solos, sino generalmente extraídos por la pareja, Sí. que es la que manifiesta la queja. ¿Los enfermos de apnea tienen episodios a diario o estos pueden ser esporádicos? No, doctor, estos pacientes tienen los episodios a diario. Y justamente le comento esto, llega una pareja de esposos a la consulta donde la señora, muy mortificada por los ronquidos del paciente, ya quería divorciarse de su esposo, porque en realidad son unos ronquidos terribles que no deja dormir a la persona, ¿no? Y hay pacientes que roncan tan fuerte que a veces se escucha el ronquido hasta la otra habitación. Pero gracias a Dios Hasta los vecinos. Sí, se pone en contacto con la nutricionista, ¿no? Como le comenté anteriormente, con el médico especialista en medicina interna, ¿no? Y con la polisomnografía. Y logran salir adelante, ¿no? Ahora, la alternativa de estos pacientes sería el CPAP. ¿Se acostumbran los pacientes a utilizar el CPAP? Se les hace la prueba primeramente porque, aparte de que es un poquito costoso el tratamiento, en el sentido de que el paciente tiene que comprar el dispositivo, ¿no? Hay pacientes, sí, que lo adquieren. Vamos a una pausa comercial y regresamos en breve con más información de este tema tan interesante.
Continuamos con el programa y estamos con la doctora Nancy Álvarez, especialista en neumología de Policlínico Cruz del Norte, que nos va a hablar sobre enfermedades respiratorias. Doctora, hablaremos también sobre el terrible cáncer de pulmón, qué tan frecuente es, que está asociado al consumo de tabaco, ¿cierto? Sí, doctor. El cáncer de pulmón es una de las terceras patologías que se presentan en nuestro país, que son causa de muerte. Y uno de los factores principales es el tabaco. Por eso es muy importante desde casa, desde el colegio, sobre todo en los niños, los adolescentes, inculcarles mucho sobre el no uso del tabaco, ¿no? Porque es una enfermedad realmente que es muy mortal, es terrible ver al paciente muriéndose por un cáncer de pulmón. Claro, es un factor de riesgo, el tabaco un factor de riesgo modificable que tenemos que insistir, ¿no? Desde la casita, desde los niños, de los adolescentes, evitar se puede decir, ese gran flagelo, ¿no? Que tenemos en la comunidad. Así es, sí se puede evitar y se evita dejando de fumar. Dejando de fumar. Es la única manera de cómo poder evitar esta enfermedad, que no solamente produce el cáncer, sino también produce otra de las patologías como es el EPOC o la fibrosis de pulmón ocasionada por el tabaco. Ahora, para detectar este conjunto de enfermedades incluidas está el EPOC, está la fibrosis pulmonar y sobre todo el terrible cáncer de pulmón, ¿qué procedimientos o qué ayuda diagnóstica podemos o contamos en el policlínico? Lo importante aquí es la clínica del paciente, que llega con una historia de tos, con pérdida de peso, y los exámenes de ayuda diagnóstica es una tomografía, la broncofibroscopía y últimamente que está de moda es la crioterapia, ¿no? En la tomografía vamos a ver las imágenes, ¿no? De dónde está ubicado el tumor, dónde está la lesión pulmonar. Con la broncofibroscopía vamos a hacer el diagnóstico definitivo de este cáncer, de qué tipo de cáncer pulmonar es el que está quejando el paciente. Y con la crioterapia, que es un procedimiento que también se hace con la broncofibroscopía, se trata de congelar la lesión y luego extraerla. Doctora, también tenemos que tocar un tema muy importante del aparato respiratorio y sobre todo infeccioso, que es la tuberculosis. La tuberculosis tenemos que saber que es, o sea, para los televidentes, que es una enfermedad endémica en el Perú. ¿Qué tanto afecta a los pobladores la tuberculosis? En estos últimos años la tuberculosis ha avanzado terriblemente. Si hace 2 años solamente teníamos los pacientes MDR, o sea, pacientes multidrogoresistentes, y antes de ellos habían los monoresistentes, ahora ya tenemos los pacientes totalmente resistentes a la terapia específica, o sea, los llamados pacientes XDR. En un periodo aproximadamente de entre 1 año y 2 años ya tenemos 24 pacientes XDR. Lamentablemente es una patología que no solamente le incumbe al sector de salud, sino también al sector de educación, a nuestro gobierno, porque si bien es cierto, es una patología que se transmite a través de las gotitas de saliva cuando uno estornuda, cuando uno tose. Así es, el paciente o los pacientes no tienen este conocimiento, ¿no? Y cuando tosen, por ejemplo, uno va a veces en el micro con las ventanas cerradas, el paciente o la persona tose y está todo el ambiente cerrado. Y este es un medio de contagio muy frecuente que se da en nuestro país, ¿no? Y ya tenemos estas tuberculosis, como dice, resistentes. Para que los televidentes sepan, por ejemplo, monoresistente es para que los pacientes que sufren esa enfermedad sobre tuberculosis resisten algunos tratamientos, por ejemplo, la rifampicina, que es la más frecuente, ¿no? Y también los multiresistentes que resisten a varios medicamentos. Ahora tenemos en la tuberculosis los XDR. Los XDR son que, a pesar de los medicamentos de primera línea para la tuberculosis, son resistentes a los de segunda línea. Entonces es más complicado y es más difícil de tratar. Para estos pacientes, ¿qué debemos hacer cuando hay una sospecha? ¿O qué es lo que el paciente, qué síntomas nos da y qué puedo sospechar de tuberculosis? Tenemos los pacientes monoresistentes, como usted bien lo ha dicho, que son resistentes a isoniazida, solamente a ella, o a rifampicina, solamente a ella. Pero los monoresistentes sí son cuando son de 2 medicamentos a más de primera línea. Y los pacientes MDR, que son los pacientes que son a múltiples fármacos, tanto de primera como de segunda línea.
El paciente XDR es el paciente que es totalmente resistente a todos los medicamentos de primera línea y a todos los medicamentos de segunda línea. Si bien es cierto, este tipo de pacientes, la mayoría de estos tipos de pacientes son pacientes abandonadores del tratamiento, pacientes que sufren de alcoholismo, pacientes que son de condiciones muy humildes o pacientes que se han separado de la familia. Entonces, si tenemos alta sospecha de enfermedad pulmonar por tuberculosis, sacamos los exámenes, ¿no?, que necesitamos, por ejemplo, radiografía, SUBK de esputo, tenemos alta sospecha clínica y tenemos un diagnóstico positivo, ¿dónde debemos acudir para dar el tratamiento? Bien, doctor, nosotros podemos hacer el diagnóstico, ¿no?, solicitar al paciente la radiografía, el SUBK en esputo, y luego lo derivamos con su hojita de referencia a los centros de salud del Ministerio o de Salud, ¿no?, para que inicien su tratamiento. La tuberculosis pulmonar sabemos que si se trata a tiempo nos da poquitas secuelas. Si es que no hay un tratamiento oportuno, nos puede dejar muchas secuelas hasta la muerte. ¿Cuáles son estas secuelas que encontramos en los pacientes con tuberculosis pulmonar? Sí, doctor. Los pacientes que tienen el problema de la tuberculosis pulmonar, cuando son contagiados e infectados por una gran cantidad de gérmenes o la bacteria, sí le deja secuela. Deja secuela al paciente, que son las llamadas bronquiectasias ocasionadas por la tuberculosis, ¿no?, que cuando estas no son bien tratadas o no son curadas, producen en el paciente broncorrea, una broncorrea que a veces es crónica, ¿no?, malestar general, pérdida de peso, y que a veces llegamos hasta realizar una broncofibroscopía para poder cultivar las secreciones del paciente y darle el tratamiento adecuado. Claro, o sea, la broncofibroscopía es la ayuda que tiene este paciente que sufre bronquiectasia para poder hacer un diagnóstico y a la vez un tratamiento. Así es, la broncofibroscopía es un procedimiento que, si bien es cierto, es de ayuda diagnóstica y otra terapéutica. En este caso de paciente sería una de tipo diagnóstico para ver qué germen le está ocasionando este cuadro crónico, y dos, una terapéutica para extraer todas estas secreciones y que el paciente tenga mejoría, ¿no? Vamos a una pausa comercial y regresamos en breve con más información de este tema tan interesante. Doctora Nancy, la incidencia de bronquiolitis ha aumentado mucho en los últimos años. Además, los niños que han padecido esta infección de bebés tienen complicaciones en adolescentes, en adultos. ¿Cómo se puede hacer para evitar o prevenir esta infección? Sí, doctor, la bronquiolitis es una patología muy frecuente en los niños y que sí la podemos evitar. Empezando desde una buena alimentación, evitando la comida chatarra, sobre todo en los niños, ¿no? Evitando de que estos niños tengan las manos sucias. Es importantísimo el lavado de manos porque se transmite. El niño se mete la manito a la boca y con estas secreciones puede contagiar a otras personas. Se mete la manito a la boca, ya, coge sus juguetes y a través de estas secreciones la transmite a otros niños. Por eso es importante a los niños enseñarles a toser y cómo deben hacerlo, porque también se transmite a través de las gotitas de la saliva, con el estornudo, con la tos, ¿no? Sí lo podemos evitar. Doctora, explíquenos también sobre la neumonía. ¿Qué es la neumonía y si es más frecuente en las poblaciones de niños, o sea, niños pequeñitos, poblaciones menores, o en los adultos mayores? Sí, doctor. La neumonía es una infección respiratoria que tiene varias etapas. Se produce tanto en los niños como en los pacientes adulto mayor, ¿ya? Y el tratamiento es médico, solamente con antibióticos, que sí lo podemos evitar
porque la neumonía le puede dar una sola vez y no dejar secuelas, pero hay aquellas neumonías atípicas o las neumonías recurrentes que son las que dejan secuelas pulmonares y que necesitamos dar tratamiento por largo tiempo. Se culpa la contaminación ambiental del incremento de las patologías respiratorias. ¿Puede mejorar una persona con patología de este tipo si se va a vivir a un lugar no contaminado? Sí, doctor. La contaminación ambiental es uno de los factores que influye mucho en el desencadenamiento de las patologías respiratorias, ¿no? Si bien es cierto, ha aumentado a estas patologías porque hay muchas fábricas, el humo de las fábricas, de diferente tipo de fábricas que puede haber, el humo de los carros, intervienen mucho en lo que es la acentuación de las patologías respiratorias. Si el paciente puede estar en un lugar más ventilado, menos contaminado, yo creo que es mejor para él. Doctora, ¿qué avances destacaría usted como los más importantes que se ha producido en los últimos años en la detección y tratamiento de las patologías respiratorias? Bien, doctor, tenemos varios, pero dentro de ellos podemos nombrar a la ventilación mecánica no invasiva, que consiste en darle la ventilación al paciente sin ser intubado. O sea, ya no es necesario usar un tubo endotraqueal, conectarlo en su garganta del paciente y conectarlo al ventilador. Ahora no, usamos la ventilación mecánica no invasiva, como su nombre lo indica, que no va a invadir el cuerpo del paciente, solamente se coloca una mascarita que puede ser la Total Face, que se usa toda la cara o solamente la nasal, y se coloca al ventilador al paciente. La otra es la terapia domiciliaria que se le da al paciente enfermo crónico de la vía respiratoria, ¿no? Que puede consistir en lo que es las nebulizaciones a domicilio, el tratamiento médico y la fisioterapia respiratoria. Doctora Nancy Álvarez, le agradecemos por esta brillante presentación. Gracias. Hoy día vamos a hacer un procedimiento que es la espirometría. Es un examen de ayuda diagnóstica que nos permite evaluar tu función pulmonar, tanto tus capacidades como volúmenes pulmonares. Este examen es muy valioso ya que nos permite dar un buen tratamiento al paciente y nos ayuda al diagnóstico verdadero de un problema de asma, de EPOC, de fibrosis pulmonar o de broncoespasmos. ¿Ya? El examen consiste en introducir una boquilla, ¿ya?, en tu boca, a través del cual vas a tomar aire, ¿ya? Lo retienes en tu pulmón y luego vas a tener que soplar. ¿Ya? Este es el espirómetro, el cual ya viene con todos los datos. Acá se incluye el peso, la talla del paciente, la edad y de qué raza es el paciente, ¿no? Entonces, el examen consiste en que este instrumento ya viene calibrado. Ya viene calibrado, entonces lo único que vamos a hacer es introducir la fecha de nacimiento, ¿ya? La talla en centímetros, el peso y el sexo. Bueno, ya lo tenemos acá, entonces introducimos OK y luego empezamos a hacer la prueba, que consiste en lo que te dije, en tomar el aire, retenerlo en tus pulmones. Entonces, como te explicaba, vas a tener que tomar el aire. Vamos a hacerlo así primeramente, luego vamos a colocar la boquilla en esta forma. Lo eliminas el aire en un solo soplido. La boquilla, para el buen examen, es necesario abrir la boca, no ponerle en el filo ni en los dientes, sino adentro, ¿no? Y botar con fuerza todo el volumen de aire que has aspirado, ¿no? Entonces colocamos la boquilla, ¿no? Luego cubrimos las fosas nasales y tomamos el aire, ¿no? Y se culmina con el cuerpo. ¿Y qué es lo que dicen los resultados?
espirometría normal, si está normal, y si sale, por ejemplo, un patrón obstructivo, restrictivo, es que hay patología, ¿no? Y ya nos ayudamos, por ejemplo, de una tomografía, que la radiografía sola no nos va a ayudar. Esto es un examen complementario que nos da la función y volumen pulmonar, como le dije en un inicio, ¿no? Si está por debajo de lo normal, que el valor normal, por ejemplo, de la capacidad vital es de 80 y está por 70, significa que tenemos que usar medicamento por largo tiempo, con controles mensuales, ¿no? La espirometría se usa cada 4 o cada 6 meses o una vez al año, ¿no? Es necesario usarla en pacientes que, por ejemplo, trabajan en mina, que fuman, que tienen enfermedades laborales, como por ejemplo la exposición al polvo de las minas, a la madera, los señores carpinteros que trabajan en la madera, las personas que trabajan por decirte, en el campo, en la cosecha del algodón, del maíz, ¿no? Los que tarrajean, los señores que trabajan en construcción, ¿no? Los que manipulan todo el cemento, la arena y todas esas sustancias, ¿no? No son caros, ¿no? Yo creo que están al alcance del bolsillo de todos los pacientes, pero así como nuestro organismo necesita por lo menos una vez al año hacer un buen chequeo, yo creo que es necesario hacerlo, ¿no? Sobre todo a veces pacientes que tienen una tos esporádica o que dicen me canso mucho cuando camino o cuando hago mis labores, lo ideal sería pues hacerse un chequeo, ¿no? Una espirometría o una tomografía o una simple placa de tórax, ¿no? Una radiografía. ¿Y desde qué edad uno se puede hacer esas tomografías? La tomografía está indicado de cualquier edad, a partir de cualquier edad, salvo alguna sospecha de una patología pulmonar que uno pueda tener. Pero la espirometría sí está indicada en niños mayores de 5 años de edad. ¿Por qué? Porque la idea es que el niño lúcido, despierto y consciente tiene que saber soplar el examen, porque las maniobras respiratorias que se hacen son hasta 5, ¿no? Y el niño a los 5 años de edad ya entiende. Entonces, a partir de los 5 años de edad es que ya se empieza a hacer esta prueba. ¿Y qué es lo que se ve cuando introduce el peso, la talla? ¿Siempre tiene que ser así? ¿Qué es? Sí. En ese conjunto, ¿qué se saca? Claro, porque varía la edad, el peso, la talla del paciente, es único y propio para él. ¿Qué nos da? Aquí, por ejemplo, este espirómetro nos da las curvas y nos da el resultado del examen. Si el paciente sopla bien, las curvas son bien redonditas, normales, bien elevadas, pero si el paciente tose mal o sopla mal, o empieza a toser, la máquina misma me bota que no se puede hacer el examen. Introduces a la boca la turbina y luego tomas aire, respira normal, suavecito, cierra bien tu boca. Ahí está, respira, toma aire, bota, sopla con fuerza. Sigue. No me jales. Listo. ¿Qué? Aire, no, a la boca. Toma aire. Bota, sopla. Sigue. Listo. Sigue. Listo. No se olvide sintonizarnos en nuestro próximo programa donde hablaremos sobre enfermedades gástricas. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes? ¿Qué exámenes se requiere para detectarlas a tiempo? ¿Y cuál es el tratamiento oportuno? Este es nuestro tema del día, enfermedades gástricas, por OD Salud. Buenas tardes, les saluda el doctor Henry Palomino Cabezas, médico gastroenterólogo del Policlínico Cruz del Norte, Los Olivos, para poder recomendarles que si usted tiene algún síntoma tipo ardor a nivel del estómago, vinagrera, acidez, reflujo, gases, distensión abdominal o síntomas de estreñimiento, dolor rectal, sangrado rectal, acuda por favor al especialista gastroenterólogo, que acá en la clínica lo vamos a atender
y a darle un diagnóstico confiable y un tratamiento preciso. Por favor, si es un síntoma que es un síntoma constante, que altera la calidad de vida y que no mejora con los tratamientos habituales o los tratamientos caseros, tiene que usted acudir a un especialista para poder descartar alguna enfermedad mucho más severa, una enfermedad mucho más